Hola, hola a todos, ¿cómo están? Voy a mover un poquitico esto. Eso, mejor. ¿Cómo están? Cumpliendo aquí la cita con estos Facebook Live. Eh, Muchas gracias a todos por las llamadas, las preguntas y, y las sugerencias respecto a las cosas que podemos hablar hoy. Les habla Saraí Román de Tanta en Colombia y el tema de hoy es sexualidad masculina. Así que las personas que están allí escuchando, por favor, eh, escribir qué les gustaría conocer, porque realmente yo me atrevo a hacer esto no porque sea la que más sepa, ni porque me sienta muy erudita, pero sí a través del trabajo que llevo haciendo con Tantra y sexualidad somática, y pues estudiando también, pues es interesante que compartamos toda esta información para que nos vamos educando, ¿no? Por una sexualidad más humana, como es una de las frases que, que me, pues, que siempre digo al principio, al final, respecto a que todos tenemos derechos, eso hace parte de los derechos fundamentales del ser humano, que es tener una educación sexual. Entonces, muy contenta porque a partir de las herramientas que tenemos en las redes sociales, pues podemos compartir y intercambiar información al respecto. Quiero empezar hablando sobre muchas de las dudas recurrentes que tenemos cuando vienen los hombres o me llaman, o también las mujeres cuando hablan de sus parejas respecto a esa frialdad, ¿sí?, que perciben algunas mujeres de los hombres, incluso ellos mismos. Entonces, uno de los primeros temas es las emociones. Normalmente nosotras las mujeres somos criadas para hablar más sobre lo que sentimos, es permitido llorar, nos es permitido más tener miedos, y incluso se nos ha permitido llorar, quejarnos, ¿sí? Entonces a los niños no. Desde allí, desde esa crianza, y eso no solamente es aquí en Latinoamérica, sino en todo el mundo, es esa idea de que los hombres no expresen las emociones, de que los hombres no deben de llorar porque eso los hace ver débiles, o los hombres no deben de comentar lo que les pasa o lo que sienten, y esa actitud es una de los hábitos más que ayuda a que el hombre se desconecte mucho de su cuerpo y de sus emociones y de su sexualidad. Porque ahorita vamos a ver cómo ese corazón cerrado, que normalmente los hombres tienen, cuando digo corazón cerrado, quiere decir que no expresan lo que sienten, que no están conectados con las sensaciones de su cuerpo, que las sensaciones de su cuerpo las sienten mucho en su parte genital, porque además la energía del hombre viene desde sus genitales. Entonces, esa desconexión, emoción, sensación, trae como consecuencia una desconexión, y muchos hombres tienen una incapacidad de, pues de hablar de lo que sienten, hablar de lo que les pasa. Muchos incluso comentan en las sesiones que es la primera vez que hablan de X o Y situación que les pasa en su vida. No son permitidos sentirse vulnerables. Siempre tiene que tener la posición de macho, la posición de valiente, sí, todos esos arquetipos y esas como ideas que tenemos de lo que debe ser la energía masculina. Y ahí es donde el Tantra nos enseña como a darnos cuenta, vamos a hablar de la sexualidad masculina, de cómo el hombre también debe abrirse esos espacios
donde él sea vulnerable, donde él hable de su cuerpo, donde hable de sus miedos, donde hable de sus emociones, donde hable, donde exprese, porque ese es una de las grandes, pues de los grandes elementos para poder empoderarnos de nuestra sexualidad, eh, de nuestra sexualidad y reconocer esa energía masculina y también femenina, porque parte de ese reconocer las emociones es que el hombre sea consciente de que tiene también esa energía femenina, de que hace parte de él y que es natural en él sentir esa vulnerabilidad. Ese es una de las grandes enseñanzas que deja el Tantra, porque para el Tantra nosotros somos un tejido, tanto la parte femenina, masculina, la luz, la oscuridad, todo hace parte de lo que nosotros somos como seres. Y esa desconexión que tenemos de esa energía, o muchas veces nosotros adoptamos irnos hacia un lado, hacia el otro, nos volvemos muy cerrados, no decimos nada, empezamos a juzgar, o se vuelven muy femeninos, ¿no? Empiezan a no poner límites, a sobre expresar las cosas, a juzgar mucho. Entonces eso crea como unos desbalances en la energía masculina y en la energía femenina que tanto hombres como mujeres tenemos. Entonces pasamos a los tabúes, ya hablando a nivel meramente sexual. Uno de los grandes miedos y que es muy recurrente en las personas que vienen a las sesiones es que el hombre no está preparado a las diferentes etapas que vive en la vida. Entonces, como su conexión con la sexualidad viene desde la parte genital, la debe subir hacia otras partes de su cuerpo, entonces se centra mucho en lo que pasa en su pene. Entonces, uno de los grandes tabús que los hombres expresan es el tamaño. Que eso tiene mucho que ver también con toda esa pornografía, ¿no? Que esa es otra de las cosas que vamos a hablar. Y es que, como en las películas, vemos pues esos hombres con los superpenes y que hacen las superpenetraciones durante horas. Entonces, como se alimenta su mente, sus fantasías de lo que ve en las películas porno y empiezan a darse cuenta que, pues, de que no todos los hombres tienen el pene del mismo tamaño. Hay diferentes tipos de penes, diferentes tipos de tamaño. E incluso en Grecia, eso es una cuestión muy cultural, en Grecia se valoraba mucho el pene pequeño, porque ellos tenían la creencia de que el pene grande, el semen se demoraba mucho de salir desde los testículos hacia el orificio, pues, del pene, y tenían la creencia de que esto hacía de que el semen fuera más débil y que no podía procrear. Entonces, esta cuestión del tamaño tiene mucho que ver también con la parte cultural. Señores, no se preocupen por eso y creen que porque tienen el pene de un estándar, porque también eso tiene mucho que ver de qué parte de nuestra geografía es, pero normalmente un pene normal mide entre 13 y 17 centímetros en erección. Hay diferentes tipos de pene. Hay un pene que es pequeño, que es de ese tamaño, 13, 12, 10 centímetros, 7, 8 centímetros, 5 centímetros cuando está sin erección, y cuando él se llena de sangre, entonces su tamaño puede ser hasta 3 veces. Entonces, muchas veces medimos el pene cuando está sin erección y pues obviamente casi todos son pequeños, ¿sí? Hay otro tipo de pene que es un poquito más grande y que cuando está erecto aumenta 2 veces su tamaño
Y hay un pene que es un poco más grande y que no aumenta casi de tamaño, pero aumenta un poco su grosor. Entonces, es importante que nos quitemos como esas ideas de los prototipos y que un pene grande va a hacer sentir más a la mujer. Además, esa hay otra cosa que hay que quitarse, que es otro tabú, de que el hombre le da placer a la mujer. Eso es algo que yo repito en todas las charlas, se lo digo a las personas que vienen en las sesiones de pareja, en las sesiones individuales. El hombre no da placer con su pene y nadie te da placer a ti. Tú te abres ese placer. Entonces, caballeros, quitémonos esa idea de que ustedes son los que le dan placer a la mujer. La idea de que el pene es el que les da placer a la mujer. Les cuento que solamente el 17% de las mujeres entrevistadas confiesan que tienen placer en la penetración. El resto, que son el 83%, tienen placer por fuera, en la vulva. Entonces, realmente, cuando hablamos de cosas de placer, el preámbulo, ¿sí? La preparación es lo más importante, más que la penetración. Entonces, quitémonos ese mito del pene grande, porque, caballeros, con la lengua y con los dedos, ustedes pueden intimar y pueden ayudar, pueden crear un ambiente erótico y sexual muy fabuloso y sin necesidad incluso de tener penetración. En esto del tamaño también tiene mucho que ver en la erección del pene, que es otra de las grandes mitos, el pene erecto, incluso para mujeres. No hay cosa que les dé más miedo y pavor a las personas que el pene sin erección. Y en mi experiencia en tantra y sexualidad somática y en todas las parejas y las personas que vienen, es que cuando descubren que un pene sin erección es lindo, siente, y es así, sí, es como el cuerpo natural como es, y el pene no siempre tiene que estar erecto, y más cuando el hombre pasa por la edad. Creen que el pene es infalible, o sea, que el pene siempre tiene que estar erecto y siempre hay que tener esa función. Entonces, esa expectativa a que el pene, centrar el placer en el pene, si yo le gusto, entonces el pene se le para, entonces si no se le para es porque ya no me quiere, porque ya no le gusto. Entonces, crea precisamente un ambiente emocional demasiado negativo, y por eso muchos hombres que creen que tienen disfunción eréctil, resulta que no tienen nada, sino que es una presión, un estrés, es una carga emocional tan grande que empiezan a desconectarse mucho más con su pene. O sea que la invitación es a que amen su pene, amen su cuerpo, sin erección, con media erección, con mucha erección, porque sus genitales son sagrados y hay mucha información importante allí. Ahí es donde se crea la vida. Nosotros tenemos en nuestros genitales unos generadores de energía sagrada y energía de la vida. Así que el pene sin erección tiene mucha sensibilidad. Tenemos 6.000 terminaciones nerviosas que llegan hacia el glande, y el pene sin erección hay que cogerlo de una forma muy delicada, hay que aceptarlo, hay que acogerlo, y hay que aceptarlo, y de esa forma se les quita mucho esa tensión y esa presión que tienen de que el pene tiene que estar parado. En las relaciones sexuales también las mujeres y los hombres se desconectan mucho cuando empiezan a tener ese tipo de situaciones de que el hombre no siempre es erecto. Entonces, una de las como de las indicaciones que yo le doy a las parejas es que así el pene no esté parado, tenemos todo el cuerpo, ¿no? Para sentir, todo el cuerpo es como un pene. Entonces la invitación es a que acepten el cuerpo, mujeres, hombres, el pene sin erección siente mucho, exploren esta área, los testículos también
sienten mucho y empiecen a explorar un poco la parte del perineo y la parte anal y en toda esa parte hay una cantidad de nervios maravillosos que si ustedes se acarician, se tocan, los aceptan, pues eh, van a cubrir, van a estar mucho más conscientes, va a haber más partes del cuerpo donde ustedes van a sentir placer. Y otra indicación, el cuerpo. Todo el cuerpo, yo le he hecho masajes a hombres donde han descubierto, por ejemplo, sus orejas, sensaciones muy eróticas, o en los dedos de los pies, o en el cuello, o en la espalda, en los muslos. Entonces, desgenitalizar el placer también les ayuda mucho. Además, es normal que una u otra vez en su vida, ¿sí? Depende de la edad que tengan, incluso a hombres jóvenes, que por cuestiones emocionales, por estrés, incluso por alguna condición de salud, pues la irrigación a su pene no sea tan automática como cuando estaban jóvenes. Entonces aceptemos que la sexualidad cambia, que cuando también las mujeres algunas veces no estamos súper húmedas, pero eso no quiere decir que ya tengamos algún problema. Entonces muchos hombres que vienen a las sesiones creyendo durante años que tienen disfunción eréctil, cuando empiezan a conectarse con su cuerpo como es aceptarlo, se dan cuenta de que no tienen esa condición. Así que ese mito del pene siempre erecto o que el pene tiene que estar grande para poder sentir placer, nada que ver. Y aquí entramos al tema del autotoque, porque lo que llamamos masturbación, que muchas veces este autotoque viene acompañado con la pornografía, ¿no? Los grandes consumidores de pornografía son los hombres. Ahora también están las mujeres, pero, o sea, tenemos muchas historias donde antes que hubiera este boom de la pornografía a través de las redes sociales, pues lo que hacían era ver las revistas. Entonces, los hombres siempre han sido muy consumidores de pornografía porque precisamente al estar desconectados a sus genitales y con las emociones, usan mucho la mente. Entonces empieza a tener relaciones mentales, sexuales mentales. Y sí, claro, es normal que nosotros utilicemos nuestra mente, pero esa obsesión mental hace que cree patrones. Entonces, estos patrones que imitan la parte de la pornografía, entonces hacen que cuando se habla de masturbación, para ellos activar y para abrir las emociones, normalmente el hombre, a través de la masturbación y a través de la eyaculación, cuando lo hace de una forma inconsciente, lo que hace es liberar todas esas emociones que no es capaz de conectarse, de decirlas, y entonces la masturbación se vuelve inconsciente, mecánica, corta y empieza a tener hábitos que lo pueden llevar a una eyaculación precoz, por ejemplo, o incluso una disfunción eréctil. Entonces es muy importante que los hombres aprendan a masturbarse de una forma diferente, aprendan a usar la pornografía sin que les dañe, porque nuestra mente, cuando vemos pornografía, la mente empieza a meterse en la imagen, a meterse en esa fantasía y perdemos esa conexión con el cuerpo. Y el día en que el hombre se sobresatura de pornografía, de imágenes pornográficas y va a tener relaciones con su esposa o con una mujer normal y él ve que lo que está haciendo no tiene nada que ver con lo que está en su mente en la fantasía, empieza a crear pues una baja autoestima. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces, primero, caballeros, utilicen todo su cuerpo como una herramienta de sensibilidad. Normalmente los hombres se masturban poniendo las manos en la misma parte del pene, entonces esta parte o cualquier parte que use, pero normalmente nosotros que hacemos coaching de masturbación, el hombre siempre se masturba utilizando dos dedos o solamente la punta de los dedos y lo hace de una forma muy rápida. Entonces, ¿cuál es la invitación?
Primero, cuando tú te vas a masturbar, saca tu tiempo. Estamos en un tiempo donde todo queremos hacerlo rápido, donde todo queremos hacerlo en función de lo que tenemos que hacer después. Entonces, la recomendación es entrar en estados de autotoque erótico amoroso entre 15 y media hora. Porque si tú lo haces, como desde pequeños nos han reprimido esta acción tan natural como es la masturbación, incluso cuando los niños están dentro del vientre, le han hecho, les han puesto pues la ecografía y los han visto de que los niños se masturban. Es más fácil ver en los hombres, se masturban desde que están en el vientre de la madre. Incluso pues, las que tienen hijos se dan cuenta de que cuando están pequeños les encanta cuando los acarician. Eso es una condición natural. Cuando el niño va creciendo y ese secretismo que hay a nivel sexual dentro de la familia y en la escuela y en la sociedad, pues hace de que ellos se sientan que hay algo mal y empiezan a masturbarse en silencio, callados, sintiendo pena, y eso crea como una especie de congelamiento. Cuando tú cierras tu cuerpo y te congelas, pues difícilmente toda esa energía que en tu chakra, en tus genitales, se genera y que debería de subir por tu columna, expandirse y alimentarte, pues queda reprimida en la parte sexual. Entonces, primero, saca tiempo, ¿sí? 15 a media hora. Segundo, si vas a ver porno, entonces lo que recomendamos es que se masturben parados, poner la pantalla que no quede frente a ti, sino como de lado, diagonal, o incluso muchas veces no ver, sino escuchar, y solamente mirar, respirar, hacer sonido, cerrar los ojos y seguir tocando tu cuerpo primero. Entonces, utilizar el cuerpo, abrir los genitales, mover la cadera, respirar y hacer, sí, una masturbación con sonido, con respiración y con conciencia corporal. Usar y tocar la parte de los testículos, la parte del periné, que es la parte que le llamamos el niés, tocar la parte de la ingle y usar toda la mano, las dos manos, con una mano coger el pene, no importa si está erecto o no está erecto, no entrar en esa expectativa de que tiene que eyacular o no, simplemente disfrutar la sensación de sentir. Y si no siente, está bien, simplemente dale tiempo a tu cuerpo. Nosotros tenemos la energía orgástica en todas las células. Simplemente es esa expectativa mental, esa desconexión la que hace que muchas veces nosotros nos sintamos. Pero con práctica les aseguro que eso va a cambiar. Entonces, tratar de no eyacular siempre. Porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes empiezan a eyacular siempre y si se masturban rápido, es en silencio, eyaculan a los 5 minutos, ese mismo patrón que ustedes usan cuando se están masturbando, pues lo van a tener en su cuerpo cuando van a tener relaciones y va a ser muy difícil para ustedes mantener una penetración larga. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para regular? Que ese es el otro tema. Para regular esa energía masculina que viene, esa energía primitiva que tanto nos gusta y que es una energía sagrada, con la respiración. Yo les había comentado en un video anterior toda la mecánica que se hace en la vulva sacra y cómo esto lleva por la columna, por los nariz, ¿sí? Y va hasta el cerebro. Entonces, lo que hacemos para regular esa energía sexual y que ustedes no siempre tengan que eyacular es la respiración. ¿Y cómo es la respiración tántrica? Boca a boca. Entonces, cuando respira, cuando inhala, cuando inspira, lo que hace es cerrar toda tu periné, la parte baja del abdomen y después relajar. Entonces, la eyaculación sucede
cuando el cuerpo mismo empieza a hacer la tensión, ¿sí? La tensión mecánica, y el orgasmo sucede cuando tú relajas esa tensión. Entonces, movimiento, respiración, todo el cuerpo, tocar todo el pene, los testículos, hacer todo un juego simultáneo y estar muy consciente de la respiración. Cuando tú veas que ya estás a punto de eyacular, si por ejemplo hacemos esa medida de 1 a 5 y estás en 3, 3 y medio, empieza a respirar de una forma muy larga, para un poco, inhala, sube la energía hacia tu corazón o hacia cualquier parte del cuerpo, hacia tu cabeza, ¿sí? Las personas que hacen meditación lo pueden hacer y relajarte y vas a ver cómo la erección baja un poco, pero la sensibilidad está allí. Y así puedes empezar a jugar. Hay una técnica taoísta donde dicen que un hombre puede eyacular cuando ha hecho 8 absorciones de la energía orgásmica, ¿sí? Pues esos son prácticas antiguas que podemos hacer, pero yo lo que recomiendo a los chicos es que si, por ejemplo, hacen 3 masturbaciones conscientes en la semana, pues que solamente eyaculen en una después de que han hecho varias veces la absorción del orgasmo y que las otras 2 simplemente se queden disfrutando. Recuerden que estamos parados, ya cuando pasan los 15 minutos ya no están viendo porno porque están conectados con su cuerpo. El porno solamente sirve para asistirlos, no para que todo el tiempo estén atentos. Muchas veces lo pueden hacer sin porno, con canciones, ¿sí? En el baño, en la ducha, en la cama, ¿sí? Empezar a crear diferentes ambientes para que ese acto de amor propio no se vuelva un patrón que realmente los vaya a limitar en la forma en que ustedes sienten placer. Y de esta forma, la masturbación es un entrenamiento para que ustedes puedan expandir y disfrutar mucho más con sus parejas. Entonces, la expansión, ¿cómo se hace? A través de esa respiración. Cuando ya ustedes quieran y estén muy conectados con esa respiración, se van a dar cuenta que cada vez que respiran mucho más rápido, pues que la excitación sube. Y cuando ustedes respiran de una forma muy despacio y controlada, esa excitación tiende a entrar en el orgasmo valle, que ese es el punto. ¿Qué pasa cuando nuestra energía está muy baja? Cuando tenemos mucho estrés, cuando usamos la masturbación simplemente para liberarnos emocionalmente, los orgasmos son cortos y son pico, que es lo que pasa, ¿sí? Cuando viene el periodo de refracción y baja. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esa masturbación? Cuando respiramos, cuando nos movemos, cuando estamos conscientes, cuando integramos todo el cuerpo, pues este orgasmo no se vuelve el pico, sino que se vuelve un orgasmo valle. Y allí es el punto, allí es donde nuestro cuerpo empieza a crear esta cantidad de hormonas y el hombre puede percibir otro tipo de orgasmos, incluso multiorgasmos, porque eso pasa. Entonces, la expansión es un momento de quietud consciente, ¿sí? Donde tú, a través de la atención, incluso con los toques, puedes llevar tu energía a tus órganos, puedes meditar, puedes proyectarla para procrear, porque la energía sexual no solamente sirve para procrear, sino también para co-crear, porque si no tienes hijos o si no estás haciendo pues no tienes una pareja para tener una relación y no tienes planes de tener hijos, siempre somos fértiles. La fertilidad es una cualidad de la energía sexual. Entonces, no escatimes y no como que botes esa energía, sino que proyectala, ¿no? Si tienes un plan, si estás con alguna situación de salud, pues simplemente úsala para alimentar tus células, tus huesos, tu piel. Bueno, todo se puede alimentar con esa energía sexual. Entonces, vamos a ver, muchas gracias a todos los que están por aquí, a Felipe, ajá, tan lindas, a Laurita, Alejo, si tiene alguna pregunta. Y ahorita les voy a hablar cómo identificar cuando la energía que tenemos
masculina está madura o inmadura. Esto lo aprendí de un maestro, Anand Rudra, que hace poco estuve en un taller con él. Es un maestro mexicano chamánico que tiene una línea de tantra que se llama Kaula. Y les cuento que en Tantra hay una universidad en Hamburgo que se llama la Universidad de Tantra, y ellos están investigando constantemente sobre esta disciplina y han encontrado que hay 3.600 métodos de Tantra. Entonces, hay muchos caminos en este enfoque, y hay un camino que se llama el Kaula, que es muy antiguo, que viene de los Dradivas, ¿sí? Y con él fue el que nos dio estas indicaciones de cómo nosotros podemos ser conscientes de cuándo la energía masculina está equilibrada, que él lo llamó madura, o está desequilibrada o inmadura. Entonces, voy a poner aquí. Cuando está maduro es altruista, ¿sí? Empieza a desarrollar la conciencia, porque recordemos que la energía masculina es la energía de la conciencia, ¿no? Son hombres que saben poner sus límites, ¿listo? Muchas veces vemos cuando los hombres están en este afán de que no se llenan sexualmente, ¿sí? Hay una desconexión tan grande de su propia energía sexual, y lo hacen de una forma de desfogue, es descontrolada. Entonces empiezan pues a tener varias relaciones sexuales, o empiezan a estar se vuelven compulsivos con la pornografía, o muy agresivos, controladores. Entonces esto es una falta de límites, es una de las indicaciones cuando tenemos nuestra energía masculina desequilibrada en hombres y mujeres, ¿no? La comunicación, cuando esa comunicación cuando se vuelve secreta, cuando no dicen, cuando les da pena, ¿sí? Expresar lo que sienten, expresar sus tristezas, expresar sus preocupaciones, sus alegrías incluso. Algunos hombres están tan desconectados con esa energía sexual que les es difícil incluso expresar su alegría. Cuando es un hombre libre, cuando está enraizado, cuando se relaciona a través de la inclusión, cuando está presente, cuando es responsable, y cuando utiliza su sexualidad para entrar en estados de supraconciencia, vemos que es una energía masculina equilibrada. Cuando esa energía masculina está en estado de inmadurez o está desequilibrada, es agresivo. Empieza a tener camaradería, pero con exclusión. Entonces, estos sí y estos no. Me relaciono con estos porque están conectados con algunos intereses que yo tengo, y a los otros los anulo. Vemos eso en muchos padres, ¿no? Cuando les prohíben a sus hijos o a sus hijas las amistades, o incluso ellos también, o en la oficina, empiezan a hacer los grupitos aparte. Eso es una de las indicaciones de que tenemos la energía masculina desequilibrada. Cuando somos extremadamente competitivos, cuando somos controladores, cuando es demasiado dominante el dogma, cuando son muy dogmáticos, cuando empiezan a juzgar, proyectando ese lado negativo, ese lado oscuro en los demás. Cuando son irresponsables, aquí pues en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos, los que son irresponsables de su paternidad, y cuando utilizan la sexualidad simplemente como un desfogue del estrés. Entonces yo sé que yo he pasado y todavía paso por muchos de esas indicaciones, y aquí no es que vamos a creer que nos vamos a volver perfectos y que entonces si vemos esto rápidamente lo vamos a corregir. Muchas veces corregir estos desequilibrios, y a veces creemos que estos desequilibrios en parte de nuestra personalidad, toma mucho tiempo y mucha conciencia. Lo importante es identificarlas, saber que nosotros somos responsables de eso, respirar, aceptar, abrazar ese lado oscuro y decidir, ¿sí? En qué lado estoy.
Y en esto ayuda mucho el autotoque erótico amoroso y esa conciencia de energía sexual, porque ella ayuda a que nosotros de una forma u otra encontremos la razón, la fuente de por qué somos así, el por qué estamos actuando así. Y muchas veces creemos, no, es porque estoy con estrés por el trabajo. Cuando entramos en las técnicas tántricas, ellas nos ayudan a de pronto darnos cuenta, es que yo soy así controlador porque mi padre, porque cuando estaba en tal etapa de mi vida, esta situación me pasó y eso quedó como una coraza en mi psiquis y en mi cuerpo. Entonces, el Tantra se vuelve una herramienta súper importante y muchas veces esto no nos damos cuenta cuando vamos de pronto donde el psicólogo o hacemos otro tipo de enfoque para encontrar de dónde vienen nuestros problemas. Cuando entramos en la parte genital, cuando entramos en ese primer nivel, en ese primer chakra, y lo aceptamos y usamos la energía sexual como una exaltación y como un camino para encontrar ese verdadero ser que somos nosotros, sin máscaras, sin juzgamientos ni nada, podemos llegar a pues a darnos cuenta y suavemente vamos cambiando esas situaciones. Vamos a ver si por aquí hay preguntas. A ver, Javier, saludos. Ajá, muchas gracias a todos. Muy bien. La técnica para mí, la técnica más importante para que el hombre empiece a empoderar su energía sexual es la masturbación consciente. Abre el corazón, conecta todos los chakras, empieza el hombre a tener coherencia y se le quita tanto miedo a su propia sexualidad, a sus propios cambios. Muchas veces cuando los hombres utilizan la sexualidad para liberarse del estrés y cuando ya entran en la etapa madura, ¿no? 40, 50 años, y sus erecciones y su desempeño sexual no es igual, caen en la trampa de las pastillas. Eso también quiero hablar. Hay muchos hombres jóvenes incluso que porque han tenido algunos eventos donde su pene no ha respondido, y eso tiene mucho que ver con la parte emocional. Cuando el hombre guarda un secreto, cuando está saliendo de sus compromisos adquiridos, ¿sí? Con sus relaciones, y empiezan a hacer estos juegos dobles, tienen mucha carga emocional, mucha carga de culpa, ¿sí? Pero como son hombres y supuestamente eso no existe en el hombre, algunos hombres piensan que no sufren de depresión, que no sufren de culpa, que ellos son hombres, que así son, que así está bien. Entonces no se dan cuenta que toda esta carga emocional que no expresan, que no aceptan, les afecta a nivel sexual. Entonces, consejo, no usen pastillas si no están acompañados por un urólogo, por un sexólogo, un médico que realmente les haga todos los exámenes y que se den cuenta que es algo a nivel de la circulación que realmente ustedes necesitan esa pastilla. Realmente es de los hombres que han venido y que vienen a las sesiones privadas, de 10 que vienen, que dicen que tienen disfunción eréctil, que utilizan la pastilla, solamente 2 de ellos necesitan la pastilla. Los otros 8 son puros malos hábitos, mitos que tienen en la cabeza, cuestiones de baja autoestima precisamente porque no hablan o porque las mujeres con los que han compartido no aceptan que la sexualidad tiene sus subidas y sus bajadas, ¿sí? Que eso hace parte pues, de la naturaleza humana y que la intimidad no tiene que estar enfocada solamente en la penetración, que el preámbulo, que hablar, que abrazarse,
que penetrar con la mirada, que hacerse masajes, que compartir, leer libros juntos, hacer muchas cosas juntos, hace parte de las relaciones sexuales, que no solamente es así. Que cuando llegan en relaciones largas, incluso cortas, que llegan otras personas que nos gustan, que a pesar de que es tan difícil ser honesto, que es tan difícil ser verdadero, que es preferible sentarse y decirle a la persona, mira, me gusta esto, o estoy sintiendo esta atracción, que de todas maneras va a doler, ¿sí? Pero muchas veces ese dolor de la verdad es mucho más corto que el dolor de la mentira o del engaño. Entonces, el gran reto es aprender a darnos cuenta de que las relaciones son cambiantes, ¿sí? Y que el gusto, la atracción y la intimidad puede ocurrir con mi pareja o con otra persona, pero simplemente es mi conciencia, el respeto a mí mismo, el respeto a los límites. Recordemos que cuando esa energía masculina está estable, poner los límites. Eso no quiere decir que no sintamos atracción o por alguien, ¿sí? Pero es ese límite, ese compromiso conmigo, ese reconocimiento de lo que yo quiero, de cuáles son mis compromisos, lo que va a hacer que tú vivas eso de una forma natural y no vas a cometer cosas que van a lastimarte a ti mismo y también a la relación. Que si los dos hablan, por ejemplo, hoy en día que hay tantas alternativas, swinger, tener las relaciones abiertas, las relaciones poliamorosas. Yo la viví, una relación poliamorosa de una forma honesta, es maravilloso. No quiere decir que no hayan dificultades, hay dificultades, ¿sí? Cuando se es monógamo o poliamoroso hay dificultades, pero siempre la honestidad es una forma mucho más fácil y mucho más respetuosa y consciente de relacionarme con los otros. Entonces, si eligen tener relaciones swinger, hacer intercambios, es importante que lo hagan desde una madurez consciente, sabiendo por qué lo hacen, cuáles son las consecuencias y que ambos eh, personas de la pareja, sean parejas homosexuales, heterosexuales o lo que sea, sepan en qué se meten, ¿sí? Con responsabilidad. Y aprender también a tener los límites. Yo creo que tener límites es maravilloso y que uno, no todo en la vida uno tiene que vivirlo y que si yo digo no vivo eso, pero en otro momento esa situación está y lo tengo que vivir, hacerlo de una forma consciente. Y si tengo que comentar y quiero comentárselo a alguien, hacerlo. Yo sí soy una defensora de la honestidad y la verdad y creo que la mentira lastima mucho más que la verdad. Y también darnos cuenta de que tenemos derecho a tener nuestra vida privada y que las parejas también tienen derecho a estar juntas y a estar separadas y respirar. Porque muchas veces creemos que las relaciones tienen que ser aquí, todos lo hacemos juntos, y si tú te vas entonces me da miedo, y si no, entonces eso crea como inmadurez, ¿sí? Entonces ahí viene la energía masculina controladora. Denos espacio, hay que confiar, hay que creer, porque todos estamos creciendo. Y realmente el Tantra lo que hace es darnos herramientas para que nosotros nos iluminemos, y si no nos vamos a iluminar, para que vivamos esta vida en este plano de una forma mucho más armoniosa, de una forma mucho más coherente. ¿Listo? Entonces nos quedan unos minuticos. Les vamos a hablar de los eventos que vamos a tener. El próximo 22 y 23 de junio tenemos el evento para parejas. Si no tienes parejas, puedes ir con un amigo, con una amiga. Sí me gusta trabajar en duplas, ¿sí? Energía masculina y energía femenina, aunque si eres tu novia y eres una mujer y tienes tu novio y eres un hombre, también puedes venir. Se llama Alquimia Tántrica. Es un taller que vamos a hacer el viernes de 7 a 10 de la noche y el sábado de 10 a 6 de la tarde, donde vamos a practicar cosas maravillosas, vamos a aprender a hacer masajes en el cuerpo y también vamos a aprender a hacer masajes
y meditaciones genitales. Entonces va a haber desnudez, traigan vestido de baño, es una gran oportunidad para que las parejas se conozcan y para que todos aprendamos a expandir esa energía sexual maravillosa. El 6 y el 11 de julio tenemos nuestra gran certificación, estamos a 2 semanas, estoy muy contenta, ya el miércoles cerramos cupos, les cuento que estamos ya 30 personas de todo Colombia, vienen personas también de México, entonces estoy muy contenta porque viene la maestra Paula Fernanda Andreasa, es un retiro y también es un espacio para las personas que quieren dedicarse profesionalmente. Tenemos también en Bogotá, el 29 y 30 de junio, sesiones privadas y sesiones individuales de coaching tántrico para que nos acompañen. Y vamos a estar en agosto, del 11 al 13 de agosto, voy a estar en México con Darwin Grajales, Goji. Vamos a estar con un taller maravilloso de Ho'oponopono y Tantra y conciencia corporal, gracias a Zulem Colín desde México que nos está ayudando, nos está apoyando para hacer esto. Y estoy muy contenta porque también estoy haciendo el segundo nivel de Sexological Bodywork con Joseph Kramer. Soy la única hispana que está en este grupo de 7 terapeutas. Es la primera vez que Joseph va a abrir este nivel. Entonces, muy orgullosa. Tengo 3 coaches, 3 mexicanas maravillosas. Entonces, estoy muy contenta por estar en estos eventos. Por favor, cualquier pregunta, escriban, cualquier tema que quieran tocar con mucho gusto. El WhatsApp es el 312-713-4903. El correo es tantraencolombia@gmail.com. Y atentos a nuestras redes sociales, Tantra en Colombia, Visaray Román, a nuestro canal de YouTube. También quiero agradecer mucho a todas las personas del evento de la certificación, a los que nos han recomendado, a los que nos apoyan. Estoy muy agradecida, también estoy un poco a expectativa porque es la primera vez que se hace esta certificación fuera de Brasil. Me siento muy bendecida. Entonces, un besito. Espero que a todos les haya gustado compartir información. Cada vez aprendo más. Realmente aprendo mucho cuando hago talleres y cuando hago terapias y cuando las personas me escriben, me preguntan y cuando me cuentan que cuando practican les cambian muchas cosas en su vida. Entonces, atentos a toda nuestra agenda. Un beso a todos, los quiero mucho. Chao. Un libro para profundizar el tema. Laura, le voy a contestar. Sí, se los voy a poner ahora. Hay unos libros muy interesantes. En este momento no tengo exactamente el nombre, pero se los voy a compartir en los comentarios de este video. Les voy a compartir unos libros sobre sexualidad masculina. En internet hay mucha información también y eso se los quedo debiendo. Tengo unos 2 o 3 libros muy interesantes para compartir al respecto. Muchas gracias.